Estimados colegas, tengan ustedes muy buenos días. La presente es para agradecer a la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, la doctora Giraldo, así como al comité organizador, presidido por la doctora Marita Méndez, así como a todos ustedes por permitir vertir nuestra experiencia con respecto a esta temática y sobre todo ver, ¿no? En la parte de la inclusión laboral de la persona con discapacidad, lo concerniente a la ética en la persona con discapacidad. En realidad, este tema no ha sido muy abordado con gran frecuencia, pero sí es importante y necesario poder tener el concepto, ¿no? De qué es lo que nosotros tenemos que tener en consideración con respecto a las personas con discapacidad y sobre todo tener esa conciencia de poder respetar sus decisiones y su posición frente al desempeño y a la realización personal. Siguiente, por favor. Ya, la ética en la persona con discapacidad, nosotros tenemos que partir de que esta palabra por sí tiene un gran contenido, ¿no? Y es un problema filosófico que requiere pues de un análisis y una disquisición de muchos procesos, ¿no? Desde la antigüedad, que fue estudiado pues por Platón y por Aristóteles, así como otros filósofos, se rige bajo ético, ¿no? Entonces ahí hablamos del hedonismo que corresponde al placer como el bien supremo. ¿Por qué? Porque siempre cada una de las personas, independiente de su condición, pues queremos el bien para nosotros y para el entorno, ¿no? También hay un análisis y una reflexión de la vida después de la muerte. Todos decimos, ¿no? ¿Qué pasará después? ¿Qué sucederá? ¿En qué condición estaré? Y la ética pública respectivamente. Y esto lo vemos pues en el diario vivir, ¿no? Donde cada uno de nosotros hace un análisis y una disquisición de en qué situación estamos viviendo, estamos conviviendo y cuáles son los desempeños de cada uno de los actores de nuestra vida diaria. La siguiente, por favor. Ahí tenemos a la ética que deriva del griego ethos, que corresponde a lo relativo al carácter de uno. Tiene la raíz en la palabra ethos y ethos tiene distintas traducciones, carácter y costumbre, ¿no? Ética es el estudio del carácter y las costumbres, el estudio de la conducta moral. Entonces tenemos dos situaciones que son la ética y la moral. La moral, que etimológicamente deriva del latín moraris, relativo a lo que es las costumbres, ¿no? Uno el uso o costumbre y también la manera de vivir, ¿no? Entonces acá vamos a poder observar que el hombre tiene una circunstancia en la cual se desenvuelve, que vendría a ser la forma, cómo se desarrolla y también cómo va haciendo de los hábitos una costumbre y de estas costumbres un derecho, ¿no? Que a veces puede ser en beneficio de todos, como también puede ser de una manera individual, ¿no? Y acá nosotros tenemos que ver de la forma colectiva, ¿no? Que todo se dé en relación al respeto y a la relación que debe de tener las personas entre sí. La siguiente. Entonces vamos a decir que la ética constituye el modo referencial de la moral. Es el patrón universal al que se remiten y con el que se conforman los distintos códigos morales. Es decir, que nosotros tenemos que basarnos en la ética y en base de la ética vamos a tener la construcción de la moral. Y aquí vienen los conceptos, ¿no? ¿Qué es moral y qué no es moral para mí? ¿No? Porque eso va también a depender de los antecedentes en el cual el individuo se desenvuelve, pero la ética trata pues de respaldar, ¿no? Un desenvolvimiento adecuado en relación a las normas que tiene cada sociedad. La siguiente.
Nosotros tenemos que tener en consideración la clasificación de la ética según el ámbito en el que se desarrolla. Así tenemos la ética profesional, en la cual está relacionado con el ejercicio profesional, ¿no? Por lo pronto tenemos en nuestra área la ética médica o de las otras profesionales de la salud, que puede ser el psicólogo, el odontólogo, el asistente social, entre otros, ¿no? La ética militar, que concierne al uso de las fuerzas bélicas, ¿no? En las épocas de guerra o de conflicto. Nosotros estamos viendo, pues, que en el Medio Oriente ahorita está habiendo un conflicto, ¿no? No solo de terreno, sino de creencias, y entonces va en base a estas circunstancias. También la ética económica en relación al comercio, las finanzas y al desenvolvimiento que se tiene en cada una de las áreas. Y la ética religiosa, pues que va a estar relacionada con el credo y que va a estar organizada de acuerdo a los principios en base a las sectas o iglesias que tenemos a nivel nacional. Y la ética ambiental en relación al medio ambiente, ¿no? Ahorita vemos que muchas ciudades de nuestro país y a nivel internacional, pues, están siendo víctimas de los incendios, ¿no? Y estos incendios, ¿cómo se dan, no? Son provocados por el hombre, son circunstancias del cambio climático, entonces también tenemos que tener un respaldo con respecto al desenvolvimiento en esta área. La siguiente, por favor. ¿No? Entonces acá estábamos en la bioética, ¿no? En la cual nos va a dar una reflexión sobre los conflictos éticos que surgen conforme el desarrollo y avance de la ciencia y la tecnología, ¿no? Acá tenemos ahorita la inteligencia artificial, el uso de la robótica, entonces vamos a tener que prescindir de criterios, ¿no? Y de valores para poder tomar decisiones y desarrollar acciones. Y la ética social, que está en relación a los individuos y las consecuencias sociales de sus actos, porque definitivamente cada acto que yo realizo como ciudadano, como profesional, va a tener una repercusión, y esto debe de estar en base a la ética, la conducta, la moral. La siguiente, por favor. Nosotros vamos a tener que la persona con discapacidad va a tener diversas situaciones, ¿no? Que van a afectar su desenvolvimiento. Así tenemos que en la educación existen muchos problemas con respecto a la inclusión, ¿no? Y qué nosotros estamos haciendo para que las personas con discapacidad puedan tener la accesibilidad a poder desarrollar su formación dentro del área técnica o dentro del área profesional, y también tener en consideración que dependiendo de la discapacidad van a hacer el uso de determinados equipos de tecnología para poder suplir esta deficiencia y poder compensar y lograr, pues, sus aspiraciones de la mejor forma. En el sector salud, pues no somos ajenos de lo que está pasando, debido a que existe todos como médicos rehabilitadores vivimos el día a día que hay una brecha en la atención, en el recurso humano, en los profesionales, en el equipo multidisciplinario. Entonces debemos de tratar, ¿no? Que las personas con discapacidad y las personas en otras condiciones, pues tengan el acceso a los servicios públicos y privados, y que esto sea sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de sesgo. La siguiente. Ya. Dentro de los principios y valores éticos de la medicina tenemos la no maleficencia, en el cual nosotros estamos abordando que lo primero que nos enseñan cuando ingresamos a la facultad, pues primum non nere. Quiere decir que no debemos, todo acto que desarrollemos debe de realizarse con el propósito de no generar ningún daño al paciente. También la justicia es algo que todos buscamos, en el sentido que las personas deben de ser tratadas de la misma forma, de la misma manera, y que esto corresponde al acto médico, y por lo tanto tiene que haber un acceso a los recursos y servicios de manera equitativa. La beneficencia implica que el médico debe hacer el mayor bien posible,
¿no? Es decir, que todo su acto dirigido al paciente y las recomendaciones permitan garantizar la recuperación de la salud. También tenemos la autonomía en la cual el profesional médico a través de su formación va a tener la capacidad de decidir qué es lo mejor para el paciente, cómo puede recuperar esa salud o mejorarla, ¿no? Entonces vamos a usar lo que también nos hablan en la facultad, el criterio. Tenemos que tener criterio para cada una de las acciones y el sustento. Y aquí también hacer una reflexión que todo debe estar consignado en la historia clínica para que ahí se registre pues la evidencia de nuestras decisiones. La siguiente, por favor. Dentro de ellos también tenemos la dignidad de la persona humana. La persona es el ser por excelencia que debe ser protegido y que debe de tener, de acuerdo a su condición, siempre un trato igualitario que permita a él su desarrollo. Además, merece el respeto, ¿no? Toda persona independiente de su creencia debe de ser respetada por su condición, por el hecho de ser una persona y también aún cuando tenga una condición diferente, ¿no? Entonces debemos de tener una respuesta de solidaridad, lealtad y responsabilidad. La siguiente. La siguiente, por favor. Luego tenemos en relación a los principios y valores éticos, los derechos humanos. Y esto está pues muy bien validado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el Pacto Internacional de Costa Rica, el derecho a la salud como un derecho humano universal y la Constitución política de nuestro Estado. Existe todo el marco jurídico en el cual nos respalda para el buen desenvolvimiento del profesional dentro del ejercicio de sus funciones. La siguiente, por favor. Con respecto a la perspectiva de la ética del cuidado, acá no solamente vamos a contemplar a la persona con discapacidad, sino a su entorno, porque es un ser social. Entonces, tenemos que observar y ver, ¿no? Lo concerniente a la autonomía de decisión y autonomía de ejecución de las personas con discapacidad. Esto guarda una estrecha relación con la libertad. Acá tenemos que tener un parámetro de participación en la comunidad, ver que estos no estén institucionalizados, ¿no? Y también la posibilidad de que ellos puedan tener un desempeño independiente sobre su propia vida. No decidir nosotros qué ellos deben de hacer, cómo lo deben de hacer, cuándo lo deben de hacer, sino muy por el contrario, ellos deben de tener, de acuerdo a su condición, la capacidad de tomar acciones y decisiones, ¿no? Acá nosotros nos podríamos preguntar, ¿cómo pensar el cultivo de la autonomía de decisión en muchos casos de personas con discapacidad de acuerdo a su condición, ¿no? Entonces también tenemos que tratar de que las personas con discapacidad sean empoderadas dentro de sus restricciones para que ellas puedan tener un desenvolvimiento y sobre todo, como hemos dicho, la capacidad de decisión. La siguiente, por favor. También tenemos que considerar la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque esta situación es próxima y de manera frecuente, ¿no? Porque muchos de las personas con discapacidad son vulnerables por su condición, ya que algunas pues no tienen un sentido de conciencia y también son pasibles de ser violentadas o ser vulneradas en sus derechos y en sus decisiones. Por decir, cuando ellas quieren hacer el uso del asiento preferencial, ¿no? Y ellas tienen, pues se le observa su discapacidad, otras tienen su carnet amarillo,
o su carnet celeste, y la persona convencional pues utiliza estos espacios igual que los estacionamientos. Entonces estamos vulnerando sus derechos, su condición sin ningún tipo de restricción ni observación. La siguiente, por favor. Con respecto a la autonomía individual, la autonomía relacionada incluye dimensiones interpersonales de interacción y muestra una condición en relación a los sujetos, ¿no? Se ha percibido que muchas de nuestros pacientes, su autonomía es reducida, puede ser en la parte motora, en la parte sensorial o en la parte intelectual. Entonces debemos de tratar de darle los insumos necesarios para que ellos puedan vencer su discapacidad y sobre todo puedan realizar sus acciones. La siguiente, por favor. Acá nosotros tenemos que analizar el anhelo de la vida realizada. ¿Por qué? Porque todos queremos ser felices, que tendremos tener una autorrealización y en ello pues va a estar adosada, adherida a la autoestima. Es muy importante que fortalezcamos a nuestros pacientes en relación a la autoestima para que ellos puedan tener una capacidad de obrar, ¿no? De manera independiente y sobre todo para tener iniciativa. Les comento algo, yo tenía una amiga que tenía discapacidad motora, secuela de polio, usaba sus soportes largos, así como muletas para su desplazamiento, y ella me decía, pues yo soy preferencial. ¿Por qué eres preferencial? ¿Por qué? Porque a mí me abren el paso para yo poder desplazarme, me dan el asiento como prioridad, entonces su autoestima estaba pues muy conservada y muy alta, ¿no? Entonces no había ninguna restricción, tanto así que ella a la actualidad ha logrado la formación en profesionales, dos profesiones en la salud, es laboratorista, es obstetriz, ¿no? Y también se desenvuelve a nivel de el alto rendimiento en ping pong, ¿no? Lo que quiere decir que nosotros, pues, independiente de la capacidad motora, porque siempre estamos midiéndonos en relación a la capacidad motora, pero tenemos que valorar lo que es la parte intelectual y las habilidades, destrezas y competencias que cada uno tiene de acuerdo a las inclinaciones o aspiraciones, ¿no? Entonces, eso tenemos que fortalecerlo para que cada uno tenga un desenvolvimiento adecuado. La siguiente, por favor. También tenemos con y para los otros. O sea, no se puede tomar decisiones de manera arbitraria sin tener en consideración la opinión de la persona con discapacidad. Si vamos a resolver un problema, no lo podemos resolver desde arriba, sino desde arriba en la parte intermedia y la base, porque la base será las personas con discapacidad, la intermedia serán las personas que lo asisten y la parte superior serían las normas que tenemos y las leyes y las disposiciones, pero estas deben de estar articuladas de acuerdo a las necesidades del individuo, a las capacidades y sobre todo a las aspiraciones individuales, ¿no? Entonces tenemos que construir una sociedad abierta para que la accesibilidad, la inclusión, la participación se dé de manera independiente y permanente, ¿no? Debemos de favorecer la primacía de la inteligencia emocional sobre la parte cognitiva. Es muy importante que nosotros tengamos una salud mental adecuada. ¿Qué está pasando ahorita en nuestra sociedad? Hay algo que la parte inmediata, inminente, no lo percibimos, pero de acuerdo a la conducta y el desenvolvimiento de las personas, lo vamos a ir analizando y lo vamos a ir percibiendo, que es el comportamiento, ¿no? Entonces vemos en nuestra sociedad actualmente, pues, de que existe mucha violencia, mucha agresión, la falta del respeto del ciudadano por el ciudadano y que, pues, cada uno quiere prevalecer por el otro, lo cual, pues, contraviene desde la parte moral y ética y sobre todo, más aún en las personas con discapacidad que debemos de empoderarlas, no solo a ellas, sino a la familia.
¿no? Porque muchas veces la persona con discapacidad está restringida a su entorno, a su institucionalización, no solamente en las instituciones públicas privadas, sino también en su domicilio, por lo cual tenemos que darle la posibilidad de que ellos puedan decidir y puedan salir para poder ser incluidas y permitir y participar en el desarrollo de nuestro país. La siguiente, por favor. Luego tenemos la universalidad, ¿no? Esto en relación a las instituciones justas. ¿Qué quiere decir eso? Que la atención sea inevitablemente, que no sea parcializada, sino que sea integral, oportuna, que garantice, ¿no? El servicio y que sobre todo que sea de calidad, ¿no? Para que todos podamos tener esa capacidad de la accesibilidad. También debe de basarse en una estructura de la dinámica del poder, en la cual las personas con discapacidad, como habíamos dicho, deben de empoderarse para que puedan desarrollar sus proyectos de vida y que eso va a repercutir no solo en ellas, sino en la sociedad a través de una base de justicia, ¿no? Todos los implicados en las instituciones, sobre todo los profesionales y técnicos, debemos de tener la sensibilidad para poder fortalecer a este grupo significativo y que dependiendo de ese empoderamiento, ellos van a poder contribuir en nuestra sociedad, reducir la pobreza y tener una sociedad inclusiva. La siguiente, por favor. Luego tenemos articular la justicia, la acción y la autonomía. Esto es muy importante, tener el principio de justicia. Todos debemos de valorar la justicia, porque ahora lo que existe es que yo valoro lo que es mejor para mí y no para todos. Entonces tenemos que tener un principio de sociedad, de comunidad y también esto va a estar interrelacionado con la autonomía. O sea, yo tengo la autonomía de decidir y soy responsable de mis decisiones, ¿no? Esto en base al entorno social donde me desenvuelvo y que debería de permitir una acción que beneficie a todos, ¿no? Que no tenga ningún tipo de restricción, sino que sea, muy por el contrario, amplio. La siguiente, por favor. La siguiente, vamos a terminar y concluir con una frase, ¿no? La discapacidad, como reflexión tenemos que la discapacidad no está en la persona, sino en las actitudes. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de hacer una reingeniería de nuestros principios, de nuestros pensamientos, de nuestra formación y poder brindar a las personas con discapacidad una alternativa y una propuesta de solución y sobre todo de desarrollo. Es la única forma en la cual la persona puede mejorar su desenvolvimiento y empoderarla porque papá y mamá no van a ser para siempre. Apoyemos por el fortalecimiento y el crecimiento de la razón de ser de nuestra especialidad, que es el servicio. Muchísimas gracias por su atención y estaremos en comunicación permanente. Gracias.